voy con la entrevista y saludo en la línea telefónica a la doctora Susana Canalizo Almeida. Ella es especialista en dermatología, certificada por el Consejo Mexicano de Dermatología y la secretaria de la Fundación Mexicana es secretaria de la Fundación Mexicana para la Dermatología también. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida, muy buenas noches. Mucho gusto de saludarte. Igualmente, doctora, muchas gracias. Hoy el tema que nos ocupa con usted es justamente hablar de infecciones de transmisión sexual y sus manifestaciones en la piel. Primero le querría preguntar, doctora, ¿cuáles son estas infecciones de transmisión sexual las más comunes que se presentan en nuestro país? Mira, las más comunes que se presentan son herpes simple, virus del papiloma humano, y también puede ser, por ejemplo, gonorrea, ya menos frecuente el linfogranuloma venéreo. También podemos hablar de clamidia, tricomonas, etcétera. No, hay muchísimas, hay una gran gama de enfermedades de transmisión sexual. ¿De todas estas nos podemos dar cuenta con la vista? Es decir, simplemente con ver a una persona, ¿se puede saber si alguien tiene o padece alguna de estas infecciones? Mira, yo siempre he dicho que la piel es muy chismosa. Hay que aprenderla a oír, ¿sí? o a leer. Ajá. Resulta que hay enfermedades de transmisión sexual que sí aparecen en la piel desde un principio, como por ejemplo los condilomas, que es la transmisión por virus del papiloma humano. Es una enfermedad, yo creo que a nivel mundial es la primera enfermedad de transmisión sexual que hay. El riesgo de esta enfermedad es que algunos de las cepas, o sea, no es un solo virus, sino que hay muchos virus, diferentes cepas de virus, así como hay diferentes, podemos decir perros, pero hay muchas razas de perros. Aquí sucede lo mismo, hay muchos virus de diferentes cepas, aunque son todos correspondientes a los virus del condiloma o del virus del papiloma humano. Dentro de estas cepas el riesgo es que hay varias de estas que son carcinogénicas, aquellas que si tú te contagias en un futuro, si no te tratas adecuadamente y no llevas un control adecuado de tu enfermedad, puede degenerar en un cáncer cérvico-uterino, o sea, el cáncer que se produce en el cuello de la matriz. Esto se ve porque se ven unas verrugas de aspecto pues desagradable. Si estas verrugas son de tamaño grande, que puede suceder dependiendo del estado de inmunidad del paciente, inmediatamente se sienten o se ven, la paciente se revisa, que es algo que en este país la verdad no estamos muy acostumbrados a hacer, como que siempre hemos tenido un poquito de frenos y de ¿cómo te puedo decir? Como de tabú, frenos, ¿no? Tabús, sí, ¿no? Con los genitales, ¿no? Y es pecado, y una serie de cosas que pues yo creo que tenemos que irlas sacudiendo de encima, porque en realidad la salud no tiene nada que ver con la religión, ¿no? Entonces hay que aprenderse a revisar los genitales y las mamas, ¿no? Sobre todo también porque cáncer de mama también es una muerte frecuente entre las mujeres. Entonces se revisa y se ven como unas verrugas, así que alguien les dicen crestas, que parecen crestas de gallo. ¿Por qué? Porque son como irregulares en su superficie. Pueden ser muchas, pueden ser muy grandes, pueden ser pequeñas, pero se llegan a ver sin necesidad de microscopio ni nada de eso, ¿no? Entonces siempre es aconsejable que en el momento en que se vea este tipo de lesiones o que una paciente perciba algo que ahí no estaba, inmediatamente acuda con un ginecólogo a revisión. O puede ser un médico general, pero que la revisen muy bien, muy completamente, porque se puede ir el diagnóstico muchas veces. Aunque si son muy claras, como por ejemplo pacientes que están inmunosuprimidas, pacientes que tienen quimioterapia, pacientes que están con una diabetes mal controlada, lupus, que tienen también, están con cierta forma de inmunosupresores, VIH positivos, tú ves unas lesiones muy grandes, y estas lesiones muy grandes se colonizan con bacterias y tienden a oler muy mal. Se ven lesiones gigantescas algunas veces, ¿no? Entonces hay que tratarlas de inmediato. Las enfermedades
todas, si se tratan a tiempo, son curables. Lo que pasa es que como que no hemos aprendido a acudir a los primeros síntomas a ver un médico. Siempre, primero que nada, mira, Chonita me dijo que era muy bueno esto para ponerme y se me van a quitar esas cosas que tengo en la vulva, y pues no, pues son los remedios caseros que son peligrosísimos y además pues retardan mucho tanto el diagnóstico efectivo como el tratamiento, ¿no? Oiga, doctora, y hablaba también del herpes. A ver, ¿qué es el herpes y qué manifestaciones también tiene? El virus del herpes es un virus muy malvado, ¿sí? Hay dos tipos de herpes, básicamente. El herpes simple, que es el que son los fuegos labiales, etcétera, ¿no? Son lesiones que aparecen sobre una zona roja de la piel, se pone roja, nosotros le llamamos eritematosa, y estas lesiones son unas ampollas translúcidas que arden, dan comezón, algunas ocasiones duele, y generalmente se inflaman los ganglios alrededor de la lesión. Por ejemplo, si son en genitales, pues se van a inflamar los ganglios inguinales, ¿no? Si son en glúteos, pues también se van a ir a las raíces de ganglios más cercanas a esa zona. Entonces, ese es el herpes simple. Él no deja inmunidad y una vez que te da, puedes estarlo teniendo en forma repetitiva, por ejemplo, con la menstruación, una soleada fuerte, que se te bajen las defensas por cualquier motivo, que te dé una gripa muy fuerte, que tomes antibióticos. En ese momento te puede volver lo que se llama una recidiva y siempre tienden a aparecer en el mismo sitio o cuando menos en la misma región. Algunas veces se cambia de región. Estas lesiones son esas ampollitas que te digo y están cargadas completamente la ampolla, el líquido que contiene la ampolla de virus. O sea que hay que tener mucho cuidado de no tener contacto directo con este tipo de ampollas, o cuando hay una lesión activa de herpes simple genital, pues evitar el contacto con la persona que lo está padeciendo. Siempre hay que tomar precauciones, a lo mejor suena un poco violento, pero pues si vas a estar con una persona que no conoces, pues ahora sí que tratar de interrogar para ver cuál ha sido su historia de relaciones sexuales, con qué tipo de gente tiene, porque hay personas que les da igual, por ejemplo, acudir con sexo servidoras, que algunas veces, no todas, porque hay unas que sí se cuidan, tienen este tipo de enfermedades y no se protegen y pueden transmitirle la enfermedad digamos al esposo, y el esposo llega a su casa y pues se la transmite a su esposa, ¿no? Uh-huh. Que son un poquito delicadas. Y el otro herpes es el herpes zóster, que no tiene nada que ver con esto, son de la misma familia, pero este herpes zóster es el virus de la varicela, que como te digo, los virus de herpes son un poquito pues malvados, en el sentido de que se quedan allá almacenados y en el momento que pueden brincan y dan una enfermedad, ¿no? En este caso, para tú tener herpes zóster, tienes que haber tenido varicela. Y cuando tienes previamente varicela y tienes el herpes reservado, y en el momento en que tienes una baja importante de defensas, brinca esta enfermedad y te puede dar un herpes zóster, que no vas a contagiar a una persona que ya haya tenido varicela, pero se las pasas muy mal. Una persona que no haya tenido varicela sí se puede contagiar de esto. Esta no es una enfermedad de transmisión sexual. Muchas personas cuando les dicen es que es un herpes zóster, bueno, pero ¿cómo me fui a contagiar si yo me he portado muy bien? O sea, nada tiene que ver con enfermedad sexual. El herpes que es de transmisión sexual es el herpes simple. Oiga, doctora, básicamente. ¿El fuego labial es también un tipo de herpes? Claro, es herpes simple, es una infección por herpes simple y hay que ser cautos con el fuego labial. Mientras los tengas hay que evitar besos o relaciones que ahora ya son mucho más comunes, orogenitales. Antes se decía tradicionalmente que el herpes simple había tipo 1 y tipo 2
y que el tipo 1 era de la cintura de la cintura para arriba, y el tipo 2 de la cintura para abajo. Ya no es muy vigente esto porque pues ha habido mucho cambio en el tipo de relaciones y en la liberación de muchos prejuicios que se tenían antiguamente. Entonces ya no es muy vigente de que el tipo 1 está arriba y el tipo 2 está abajo, ¿no? Pero es una enfermedad también muy común, el herpes simple. Por acá le pregunto. Tiende, te digo, a recaer siempre en el mismo lugar. Hay mujeres que cada menstruación les aparece en la zona genital el herpes simple, ¿no? Hay preguntas. Bueno, aquí don Arturo Gutiérrez tiene una pregunta, pero tiene que ver con la próstata, doctora. Ajá. Dice que se le inflama bastante y orina mucho de noche. Pregunta qué puedo hacer, dice, para ya no orinar tanto. Lo primero que tiene que hacer don Arturo es, bueno, ¿qué edad tiene? Eso es muy importante siempre cuando tú ves un paciente, hacer una muy buena historia clínica. ¿Qué edad tiene don Arturo? Una vez que sepamos si él ya es mayor de 50 años, el problema puede ser que tenga una prostatitis o que le esté creciendo la próstata. Entonces siempre es conveniente para los pacientes que ya son mayores de 40 años que se hagan periódicamente un antígeno prostático para detectar si hay aumento en el antígeno, y es una forma temprana de detectar alguna neoplasia o algo maligno de próstata, perdón. Y en el caso del señor Arturo, si es una persona mayor, puede que sea una prostatitis o puede que sea más bien una hipertrofia o un crecimiento de la próstata por edad, que es muy común. Entonces, y entonces están yendo continuamente al baño, y para ellos es una cosa muy molesta. Entonces, pues yo le aconsejaría que acudiera a ver un urólogo y pues que previamente se hiciera el antígeno prostático. Le pregunta la señora Ávila, ¿qué es pénfigo? Pénfigo. El pénfigo es una enfermedad autoinmune en donde los pacientes se llenan de ampollas como si se hubieran quemado. Son unas ampollas grandes, tensas, algunas veces con comezón, algunas veces dolorosas, y si no hay casos muy graves de pénfigo y hay casos no tan graves, ¿no? Afecta muchas veces la boca, los pacientes ya no pueden comer adecuadamente porque les duele comer, y es una enfermedad que si no se atiende puede ser mortal. Bien, pues hay pénfigo vulgar, hay varios tipos de pénfigos, pero el más grave es el pénfigo vulgar, y si no se atiende a tiempo puede ser una enfermedad mortal. Doctora, yo le agradezco mucho esta información y prometemos otra vez molestarla cualquiera de estos viernes para continuar hablando acerca de temas de salud que me parece también estamos ávidos de tener información de primera mano y evitar justo lo que usted comentaba, la automedicación o estar ahí atendiendo a la comadre en lugar del médico. Y quiero agradecerles sobre todo a ustedes, los medios de comunicación, porque la función nuestra de la Fundación Mexicana para la Dermatología justamente es tratar de difundir estos mensajes. Y gracias a gente como ustedes podemos hacerlo. Y entonces yo les agradezco muchísimo a ustedes, y pues nos desviamos un poco de las enfermedades de transmisión sexual, que era lo importante ahorita, sobre todo en el mes del amor y la amistad, pero estábamos abiertas para cualquier cosa. Te voy a dar nuestra página. Es www.fmd.org.mx, y en Facebook FM Dermatología y Twitter @FM Dermatología. Perfecto, doctora, gracias. Te agradezco mucho tu atención, Talina. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. Es la doctora Susana Canalizo Almeida. Ella es dermatóloga y secretaria de la Fundación Mexicana para la Dermatología. Rafael Flores pregunta, ¿cuál será la ruta